Hola, les habla el maestro Fide Michel. Sean bienvenidos a la clase número 7 del curso Cómo dejar de ser un principiante. En el día de hoy vamos a estar trabajando con las aperturas, específicamente con las 3 aperturas más recomendadas para principiantes con piezas blancas. Y es que bueno, vamos a estar hablando sobre 3 variantes. Cada una de ellas será distinta con su propio enfoque, de manera que en dependencia de tu propio gusto, de tu propio estilo, puedas escoger la variante de apertura que más te guste, pero a la misma vez que esté bien para este nivel de principiante. También tenemos que decir que en estos niveles no se recomienda mucho el estudio de apertura, más que nada porque no hace falta, pero bueno, a todo el mundo le gusta saber qué es lo que más se recomienda, cuáles son algunas de las ideas generales, por dónde salen las piezas en esta variante. Entonces bueno, te voy a hablar de 3 variantes muy recomendadas, pero cada una de ellas con su propio enfoque, de manera que tengas los elementos necesarios para tomar tu propia decisión sobre qué apertura quieres jugar. Entonces bueno, sin más demora, vamos al tablero y ya comenzamos con la primera variante recomendada. Comenzamos con la apertura italiana. Esta es la más clásica de las 3 opciones que voy a comentar. La apertura italiana ocurre después de 4 E5, caballo F3, que ataca el peón de E5, caballo C6 que lo defiende, y el blanco juega aquí alfil C4. Como te decía, esta es probablemente la más tradicional de las 3 opciones. En este caso, observa que es un desarrollo muy natural, el caballo por F3, el alfil por C4, que queda activo y ataca el punto F7, que va a estar bien lo mismo si el rey está en el centro o si el rey está enrocado. Y a partir de ahí, bueno, probablemente nos enroquemos en dependencia de la variante, pero bueno, quizás nos enroquemos pronto y vienen ideas como caballo C3 o también otras ideas como C3 y D4 que quizás son un poco nuevas para ti, pero bueno, la idea de estas jugadas es que busca controlar el centro con 2 peones. Entonces, para hablar un poquito sobre la teoría, sobre qué puede suceder en las próximas jugadas de una italiana, bueno, las 2 opciones fundamentales para el negro van a ser alfil C5 y caballo F6, 2 jugadas de desarrollo muy naturales. La otra jugada de desarrollo que puede hacer el negro en esta posición es de 6, que observa que no es muy precisa porque bueno, ya queda el alfil de casillas negras por dentro de la cadena de peones. Así es que alfil C5 y caballo F6 son probablemente las más fuertes. Después de alfil C5 tenemos muchísimas opciones, por ejemplo caballo C3, desarrollo muy normal, está bien, podemos enrocarnos, podemos hacer D3, podemos hacer C3 buscando D4. Y también te quería comentar esta variante donde hacemos B4, que es el famoso gambito Evans, que es una variante muy bonita, muy interesante. La idea del gambito Evans es que cuando el negro captura podemos hacer C3, tenemos un peón de menos, pero tenemos mucho dinamismo, mucha energía en nuestras piezas. Estamos haciendo dama B3, estamos haciendo D4, muchas veces el alfil, en dependencia de a dónde se retira el alfil de casillas negras, si va a A5, que es una de las líneas fundamentales, podemos hacer alfil A3 y el alfil de casillas negras es un cuchillo por esta diagonal, molesta muchísimo y no deja al negro enrocarse tan fácilmente. Así que bueno, esa es la idea de este gambito Evans. Otra variante fundamental es este C3 que quería mirar un par de jugadas más adelante sobre lo que puede suceder. Por ejemplo, caballo F6, podemos hacer D4. Es la idea en este caso. Y bueno, en caso de peón por peón, peón por peón, y bueno, ya tenemos un centro bastante interesante. No vamos a profundizar más en la línea porque no creo que sea necesario por ahora. Pero bueno, sí quería que conocieras estas ideas básicas y elementales sobre la italiana. Todas estas variantes con alfil C4 y alfil C5 pertenecen a la variante yuko piano. Pero bueno, existe algo muy bien interesante y es que no tenemos que romper inmediatamente en el centro. En la apertura podemos demorarlo un poco, jugar con D3, fortaleciendo nuestro peón central, enrocarnos, desarrollar nuestras piezas y una vez que estemos con nuestras piezas en buenas posiciones, entonces romper en D4. Estas variantes con D3, preparando un rompimiento posterior, probablemente para el medio juego, en el centro, es lo que se conoce como yuko pianísimo. Entonces bueno, en estas variantes probablemente existe un pequeño problema con las piezas menores del flanco dama, ya que si el caballo sale por D2 bloquea el alfil. Entonces va a existir un plan muy bonito ya para concluir con esta variante alfil C5 que va a consistir en pasar la torre por E1, el caballo por F1 y de esa forma el caballo puede venir hacia el flanco rey y a la misma vez el alfil no va a ser bloqueado por el caballo. Entonces bueno, eso es todo lo que debemos conocer por ahora sobre el alfil C5. La otra variante con caballo F6 podemos ser un poquito más agresivos. Existe esta variante que es el ataque fegatelo que crea problemas muy serios aquí para el negro. La posición es bien jugable todavía porque el negro tiene esta jugada que es de 5 que mantiene la igualdad sin demasiados problemas, pero bueno, la posición se complica bastante, ¿no? Por ejemplo, después de peón por peón,
La jugada normal, que es caballo por peón, es bien dudosa. Lo normal aquí es caballo A5, ¿no? Que es una jugada que si el negro no la ha estudiado, probablemente no la encuentre en el tablero, ¿no? Sobre todo en este nivel va a ser muy difícil que alguien juegue caballo A5 si no conoce la teoría. Después de caballo por peón, lo que sucederá es que viene el sacrificio caballo por F7. Esto es una posición famosa. Y después dama F3. Observen que el rey está en jaque y estamos atacando el caballo en D5. El rey tiene que venir a D6. Incrementamos la presión con caballo C3. Esta posición se dice que es ventaja blanca. Todavía existen ciertas complicaciones. Es un juego bastante incierto, pero de forma general favorable a las piezas blancas. Por eso es que después de este caballo G5, D5 y peón por peón, el negro debe jugar caballo A5. No vamos a profundizar mucho más en esta variante. Creo que no es objetivo por ahora, ni en el video, ni en el momento que estamos en el curso. Pero bueno, sí quería que conocieran las ideas generales sobre esta variante. La segunda apertura para principiantes que te quiero recomendar es el famoso sistema Londres. Esto ocurre después de las jugadas D4. Vamos a asumir un orden para las negras, pero no necesariamente tienen que ser este orden. Vamos a asumir D5, caballo F3 y que el negro juegue caballo F6. Alfil F4, digamos C5, E3, digamos caballo C6, C3, E6, caballo D2, el alfil se desarrolla y después alfil D3. Vamos a hacer una pausa acá para estudiar en qué consiste el sistema Londres. Bueno, antes de continuar, decirles que el sistema Londres es posiblemente la apertura más de moda de las tres que vamos a mencionar. También depende, por supuesto, del momento en que vean el vídeo, pero bueno, siempre está de moda, así que casi seguro igual va a estar de moda en el momento que la vean, ya que se utiliza con cierta frecuencia en la élite, pero además uno de los encantos fundamentales que tiene para este nivel de principiantes es que es bastante fácil de aprender y también bastante fácil de jugar. Observen que en el sistema Londres lo que hacemos es que, bueno, creamos esta estructura donde queda muy fortalecido nuestro peón más avanzado en el centro, que es el peón de D4, protegido por dos peones, lo que nos da muchísima solidez, pero a la vez control en el centro. Y bueno, en caso de los alfiles, uno sale por F4, que es una diagonal bastante disponible, o sea, con mucho espacio para el alfil, y el otro por D3, que sucede lo mismo, pero este además ataca el enroque. En el caso de los caballos, viene uno por F3 y otro por D2, y estos caballos pueden realizar en muchas ocasiones una especie de danza, ¿no? Un caballo viene de 5, el otro lo reemplaza por F3 y también quedan muy bien conectados. Y bueno, ya a partir de ahí, en el medio juego, dependiendo de cómo deseemos jugar, ¿no? Si queremos jugar un poco más posicional, la dama puede ir por E2 y a partir de ahí conectamos nuestras torres. Quizás buscamos algún rompimiento. Y bueno, si queremos jugar un poco más agresivo, bueno, quizás podemos incorporar la dama al flanco rey, planes con dama F3, dama H3, planes con G4, que esa es otra característica que hace que el sistema Londres sea muy interesante. Podemos jugarlo un poco más posicional, que yo creo que es lo que sucede más a menudo, pero también si queremos atacar, existen posiciones donde el jugador del sistema Londres puede crear ataques realmente peligrosos. Entonces, bueno, estas son las ideas generales del sistema Londres. Es muy recomendado, está muy de moda casi siempre. Y finalmente vamos con la tercera opción, que es la apertura Ponciani. Esto ocurre después de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, pero en este caso vamos a realizar la opción C3. La apertura Ponciani pudiéramos decir que es la más agresiva de las tres que hemos analizado aquí hoy. Tiene la característica de que quizás no se juega mucho en la élite. Pudiéramos decir que el negro iguala si conoce cómo enfrentar la Ponciani. Pero a la misma vez yo creo que es muy interesante para este nivel de principiante o nivel medio, ya que la refutación o la forma de obtener igualdad para el negro no es tan natural, ¿no? O sea, el negro tiene que hacer jugadas específicas en determinados momentos para lograr la igualdad. Y esto, por supuesto, no es tan fácil de encontrar en estos niveles. Entonces, bueno, la idea de C3, como pueden imaginar, es hacer D4, crear un centro de dos peones muy fuerte. Tenemos el inconveniente de que el caballo no puede salir por esa casilla, pero bueno, se van a crear muchísimos conflictos ahí con los peones avanzando por el centro y el alfil por B5, la presión sobre el peón central, la dama que también puede venir a veces por A4 y existen problemas reales, además de que van a existir muchos trucos en esta variante, así que bueno, si eres un jugador agresivo y que te gustan las celadas de apertura, la Ponciani va a estar muy bien. Por ejemplo, aquí existen dos jugadas para el negro, una va a ser D5 y otra va a ser caballo F6. Las dos son bastante correctas y el negro en general puede obtener juegos más o menos parejos. Por ejemplo, después de D5, dama 4 es la jugada más normal. Clava el caballo
y amenaza el peón de E5. Aquí la partida puede continuar, por ejemplo, con F6. Como pueden observar, una jugada bastante difícil de hacer porque no desarrolla, de hecho debilita diagonales cerca del rey, bloquea el desarrollo natural del caballo. O sea que si no has estudiado la Ponciani es difícil de hacer F6. Pero bueno, es la jugada probablemente más recomendada. Y bueno, aquí podemos continuar con alfil B5. No profundizamos más, ya que no es objetivo, pero como pueden ver, la presión es clara y la posición es bien interesante. La otra opción que puede hacer negro en lugar de D5 es caballo F6. Aquí, bueno, hacemos D4, como teníamos planificado. Si el negro captura este peón, avanzamos el peón E. Si el negro captura este, avanzamos el peón D. En ambos casos, posición muy incierta con iniciativa para las blancas. Por ejemplo, después de caballo por E4, podemos seguir D5, caballo E7 y caballo por E5. Aquí solo por mostrarle uno de los trucos y ya da por terminado el análisis de la Ponciani. El negro tiene que hacer caballo G6. Es la única jugada que mantiene en equilibrio la posición. Si el negro hace D6, que es una jugada extremadamente lógica, bueno, ya aquí están cayendo en una de las trampas fundamentales de la Ponciani. Podemos hacer alfil B5 jaque. Y aquí problemas muy serios, ¿no? El rey ahí hay un jaque fuerte y no hay forma de detenerlo. C6 es una opción, pero bueno, peón por peón y siguen los problemas por la diagonal. Aquí hay una variante muy bonita que siempre que hablo de la Ponciani me gusta ejemplificarla, y es que después de dama B6 podemos hacer C por B7, que es un jaque al descubierto y estamos capturando la torre. Y si el rey viene a D8, aquí también hay una amenaza de mate, así que debemos tener mucho cuidado con el mate. Podemos hacer caballo por F7 jaque. La única jugada del rey sería rey C7, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos una bonita jugada. Yo la voy a decir muy pronto, pero bueno, si quieres pausar el video y tratar de encontrarla, va a ser un buen ejercicio de táctica. La jugada que puede hacer el blanco aquí y garantizar la ventaja bastante grande es peón por torre, pero promocionando a caballo. Esto va a garantizar un tenedor capturando la dama. Entonces, bueno, creo que peón por torre va a estar bien, jaque. Y bueno, el rey se mueve, entonces capturamos la dama. Por supuesto, ventaja decisiva para el blanco en esta posición. Si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios. Estaré encantado de interactuar. Suscríbete, dale like. Grande el abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.